A, ¿verdad? Entonces, son conceptos básicos para estas ecuaciones y vamos a continuar el día de hoy siempre con lo siguiente. Creo que vamos a hacer un par de más. Por ejemplo, yo puedo poner acá 16, ¿verdad? Creo que eso no sé si no me recuerdo si lo vimos, pero aquí tengo que colocar en la incógnita o la variable que no conozco un valor que al elevarlo al cuadrado me dé 16. ¿Cuál crees tú que será ese valor, Jocelyn? Que al elevarlo al cuadrado me da 16. 8. Vamos a ver. Hay que recordar que no es 8 multiplicado por 2, ¿verdad? ¿Sí? O sea, perdón, no es 4 multiplicado por 2, es 4 elevado al cuadrado. De una forma lo pensaste bien, pero lo armaste de forma no adecuada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 por 2 sí me da 8, pero acá no dice 4 por 2, acá dice 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Y si te recordás, en el tema de exponentes, el exponente me indica cuántas veces se multiplica la base. Entonces, ¿cuántas veces se multiplica la base acá? 2. 2 veces ese mismo número. Por lo tanto, 4 por 4 me da 16, ¿sí? O sea que el número que va acá sería 4 y no 8, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí. 16, muy bien. Ahora sí, ¿cuánto es 4 al cuadrado? Me da, ¿cuánto? 16. 16 es igual a 16. Entonces, ahí es una igualdad, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esa parte a la hora de... Acá también, ¿va? Es una ecuación bastante pequeña y lo podemos deducir por simple inspección o solucionar por simple inspección, ¿sí? Me preguntan acá, ¿sí? ¿Cuál es el valor que tiene que tomar X para que a la hora de sacarle raíz me dé 100, me dé, perdón, 10? ¿Cuál sería ese número? Ya lo dije, ¿sí? ¿Raíz de qué? Para que me dé igual a 10. Bueno, sería raíz, en este caso, de 100, ¿sí? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 100? Es 10. Por lo tanto, siempre me queda una igualdad, ¿sí? En esta otra ecuación me preguntan cuál es el valor que tiene que tomar X para que el restado con 20 me dé 10. Eso está fácil, ¿verdad? ¿Cuál es 10. el valor de X acá? Pues 20 menos 10, ¿sí? ¿Cuánto es 20 menos 10? 10 y 10 de este lado. Por lo tanto, siempre voy a tener una igualdad en ese caso. Siempre voy a tener una igualdad ahí. Voy a borrar esta parte de acá. Bueno, siguiendo con el tema de las ecuaciones, vamos con el siguiente tema. Grado de una ecuación. Entonces el siguiente tema es el grado de una ecuación.
Ejemplo. Dos puntos, escribimos lo siguiente, por favor. Es poquito lo que tenemos que escribir. La solución, perdón, el grado de una ecuación, se obtiene, el grado de una ecuación se obtiene del número de mayor grado o del término de mayor grado que contenga la incógnita. Punto de aparte. Es la incógnita, ¿verdad? El número que vamos a buscar qué número es. Entonces, ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos nosotros de qué grado es cada ecuación? Aquí hay 1, 2, 3, 4, son 5 ecuaciones, 5 ejemplos, ¿verdad? Yo creo que con eso basta para determinar de qué grado es cada ecuación. Entonces, lo que escribimos es lo siguiente. Dice que el grado de una ecuación se obtiene del término de mayor grado que contenga la incógnita, ¿sí? O sea, esta ecuación que está acá, ¿de qué grado es? Esta de qué grado, esta de qué grado y esta de qué grado es. Lo vamos a deducir ahorita, ¿verdad? En primer lugar, la incógnita es la letra que desconocemos. En este caso es la X. Aquí la incógnita es la M. ¿Sí? Aquí la incógnita, o la variable que no conocemos, es la A. Aquí, en este caso, es la X. Acá otra vez la X, ¿verdad? Pueden ser diferentes letras, como ya lo habíamos estudiado. Pero, ¿de qué grado es cada ecuación? Entonces, la número 1, ¿de qué grado será? Como no tiene exponente acá, la variable, o sea, asumimos que es 1, porque no está, ¿verdad? No se escribe. Entonces, cuando no se escribe, ¿sí? Cuando no se escribe o cuando está de esta forma, que no tiene exponente, que pues nosotros ya sabemos que es exponente 1, la ecuación va a ser de primer grado. Es una ecuación de primer grado, ¿sí? Cuando no tenga exponente la variable que no conocemos, nosotros estamos ante una ecuación de primer grado, ¿sí? O una ecuación lineal. Vamos con la número 2, ¿sí? Entonces, si me doy cuenta acá en la incógnita, acá no tiene exponente, pero acá sí, tiene exponente 2. Entonces, lógicamente el 2 es mayor que el 1, ¿verdad? Por lo tanto, esta ecuación que está acá es de grado, es de segundo grado. ¿Sí? Si
te das cuenta, es conforme al exponente mayor. Es que nombramos nosotros las ecuaciones. La número 3, ¿de qué grado será? ¿De qué grado será esta ecuación? Bueno, ¿cuál es el exponente mayor? Acá ¿De tiene. tercer grado? Bien, es una ecuación de tercer grado, ¿sí? ¿Por qué de tercero? Porque el exponente mayor me indica que es 3. Por lo tanto, es una ecuación de tercer grado. La número 4, ¿de qué grado será? Es de grado 4 o de cuarto grado. ¿Sí? Vamos a ver, la última que está acá. Es una ecuación que dice 10x menos 2 igual a 5x menos 2. ¿De qué grado será esta ecuación? ¿De primer grado? Muy bien, es una ecuación de primer grado. Ahí está. Entonces, de esa forma se identifican las ecuaciones, ¿verdad? Cuando tú tomas un libro o algún ejercicio y te pidan resolverlo, pues tienes que saber claramente ante qué tipo de ecuación estás. Si es de segundo grado, de tercer grado o de cuarto grado. O si es de primer grado. Las que vamos a trabajar nosotros para este curso o las que estamos trabajando ya son este tipo de ecuaciones. Ecuaciones de primer grado, ¿sí? Ese es el tipo de ecuaciones que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Ecuaciones de primer grado, o también se le conoce como ecuaciones ecuaciones lineales de primer grado, con una incógnita, ¿sí? Nos dicen con una incógnita porque es una letra la que no conocemos, ¿sí? Ya sea que esté solo una de un lado o que estén dos de los dos lados, pero la misma letra. Entonces, si cumplen estas condiciones, que tengan solo una ecuación, perdón, solo una variable que no conocemos y que tengan el exponente 1 como está acá, entonces nosotros estamos ante una ecuación de primer grado. Esas son las que vamos a trabajar o que estamos trabajando, ¿verdad? Las demás, pues ya va a llegar su momento para trabajar, ¿sí? Pero nos quedamos con este tipo de ecuaciones que están ahí. Y pues algo más para agregar a esto, nosotros ya sabemos que antes de la igualdad, en esta ecuación, y después de la igualdad, este sería el primer miembro de la ecuación y este sería el segundo miembro de la ecuación, ¿sí? Así en todas las ecuaciones, ¿verdad? Esta primera parte, antes de la igualdad, es el primer miembro de la ecuación y esta otra parte, después, es el segundo miembro de la ecuación. Bueno, entonces, ya estamos con eso que está ahí. Ya vamos a cerrar el tema de conceptos de ecuaciones, ¿verdad? Que lo hemos estado viendo desde la semana pasada y haciendo unos pequeños cálculos de, de ecuaciones muy, muy pequeñas. Bueno, entonces, pues obviamente para esto necesitamos nosotros, para lo siguiente, para resolver ecuaciones, necesitamos nosotros, en este caso, seguir unos pasos. ¿Y cuáles serían estos pasos? Pues las reglas que hay para darle solución a las ecuaciones, ¿sí? Entonces, como título vamos a poner ahí, reglas para despejar. Reglas para despejar. Bueno, entonces acá con este tema de las reglas para despejar, básicamente pues son tres reglas, ¿sí? Que están ligadas a ellas mismas en su forma, en la siguiente forma. Entonces vamos a ver la regla número 1 para despejar, ¿sí? Y dice lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que escribir la regla número 1. Igual yo te la voy a dictar, pero también la vamos a hacer acá de forma gráfica, ¿verdad? Entonces, regla número 1, escribe lo siguiente, por favor. Si un término está sumando,
si un término está sumando, pasa al otro lado a restar. Pasa al otro lado a restar. Y viceversa. Y viceversa. Regla número 2. Si un término está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Pasa al otro lado a dividir. Pasa al otro lado a dividir y viceversa. Y viceversa. Y la regla número 3 dice lo siguiente. Si un término está con exponente, pasa como raíz. Si un término está con exponente, pasa como raíz. Y viceversa. Y viceversa. Y viceversa. Bueno, entonces vamos a explicar cada una de las reglas, ¿verdad? Para entrar ya de lleno al cálculo o a la solución de ecuaciones un poquito más grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la regla número 1? La regla número 1, como tú escribiste ahí, dice que si un término está sumando, va a pasar al otro lado a restar, ¿sí? Entonces, pero ¿de qué lado? ¿Cómo así? Este concepto de igualdad ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí tenemos una ecuación. Voy a poner, por ejemplo, no, solo esto voy a poner acá. Ya sea que se estén sumando o que se estén restando, de este lado tenemos el primer miembro de la ecuación. Del otro lado también tenemos una expresión algebraica, ya sea que se esté sumando o que se esté restando. Pueden haber más de dos, ¿verdad? Pero este es el primer miembro de la ecuación y este es el segundo miembro de la ecuación, ¿sí? Y ahí está el símbolo de la igualdad. Entonces, lo que me dice la regla número 1 es lo siguiente, que si yo tengo acá un elemento que está sumando y lo quiero pasar, ¿sí? Lo quiero pasar al otro lado de la igualdad. Aquí está la igualdad, ¿verdad? Lo quiero pasar al otro lado de la igualdad, pues si está sumando, va a pasar a restar, ¿sí? Y viceversa, ¿verdad? Si yo tengo acá un elemento, perdón. Si yo tengo acá un elemento que está restando, ¿sí? Y lo quiero pasar al otro lado porque tengo la necesidad de despejarlo, por eso se llama despejar, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo la necesidad de que un elemento esté del otro lado, está restando, entonces va a pasar ahora a sumar, ¿sí? Por eso es que está esa palabra, viceversa. Entonces, en resumen, acá, ¿verdad? Si un término está sumando, va a pasar al otro lado a restar, ¿sí? Y si está restando, va a pasar al otro lado a sumar. En resumen, eso es, ¿verdad? Bien, vamos con la regla número 2. Dice que si un término está multiplicando, ¿sí? Entonces, suponete que acá pues ya no se esté sumando, ¿verdad? Que si no se esté, en este caso, multiplicando, ¿sí? Y acá tal vez hay una suma y qué sé yo, acá hay otro elemento dividiendo, ¿sí? Solo pues son figuras de elementos nada más, no son números, ¿verdad?
la regla número 2 dice lo siguiente. Si yo tengo un término que está multiplicando y lo quiero pasar al otro lado, va a pasar a dividir. Eso es lo que dice la regla, ¿verdad? Entonces, si yo este término que está acá, ¿sí? Que está multiplicando cualquiera de los dos y lo quiero pasar al otro lado, ¿sí? Entonces va a pasar a hacer lo contrario. ¿A qué? Va a pasar a dividir, ¿sí? Y si yo tengo un término que está dividiendo y lo quiero pasar al otro lado, va a pasar a hacer lo contrario. ¿A qué? A multiplicar, ¿sí? En resumen, esa es la regla número 2, que me dice que si un término está multiplicando, va a pasar al otro lado a hacer lo contrario, a dividir. Pero si está dividiendo y lo quiero pasar al otro lado, va a pasar a multiplicar, ¿sí? Entonces, en resumen, si un término está multiplicando, pasa a dividir y viceversa, ¿sí? Eso sería para el ejemplo para la regla número 2, ¿verdad? Ahora vamos con la regla número 3, ¿sí? Bueno, la regla número 3 habla de lo siguiente. Aquí tengo un elemento y del otro lado pues tengo otro elemento o varios elementos de una ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la tercera regla? ¿Me la puede leer, por favor, Jocelyn? ¿Me puede leer la regla número 3? Si un término está con exponente, pasa como raíz y viceversa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto, verdad? Supongamos que tengo acá un elemento que tiene exponente, ¿sí? Puede ser 2, puede ser 3, exponente 4, no sé, en fin. Y necesito quitarle ese exponente que está ahí. ¿Cómo lo voy a hacer para quitarle ese exponente? Nosotros, la regla número 3 viene de una propiedad que nosotros ya vimos, que lo vimos con ustedes a principios de año, que son las propiedades de los exponentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí la letra A con un exponente 2, ¿sí? ¿Cómo le quito ese exponente? ¿Qué propiedad utilizo? Ah, bueno, le aplico la raíz cuadrada y esta propiedad me permite eliminar esto y solo me queda A de ese lado, ¿sí? Y si fuera al revés, entonces si tengo aquí A con una raíz, ¿cómo le quito esa raíz? A, le aplico un exponente dependiendo de la raíz, en este caso es cuadrado. Al hacer esto, se elimina esto y solo me queda la A. Entonces, de esa propiedad, pues viene la tercera regla, ¿verdad? Entonces, la tercera regla me dice lo siguiente. Si yo tengo un exponente del otro lado, de un lado, lo que le tengo que aplicar, pues es una raíz, en este caso correspondiente al número que tengo acá. Si yo aquí tengo exponente 2, pues voy a aplicarle una raíz cuadrada. Si aquí tuviese un exponente 3, pues raíz cúbica, ¿verdad? Por ejemplo, si no es 2 acá, sino que fuera 3. Entonces, la raíz que le tengo que aplicar acá sería raíz cúbica, ¿sí? Y al hacer eso, esa propiedad me permite eliminar eso y solo me quedo con el 0 acá. Pero del otro lado, ¿sí? Se va a quedar indicado. Ya lo vamos a ver más detenidamente. Entonces, por eso es que dice esta propiedad, la regla número 3, que si yo tengo acá un elemento con exponente, ¿sí? Y lo quiero de una forma pasar al otro lado, lo que va a pasar acá es lo siguiente. Si yo tengo exponente acá, del otro lado pasa como raíz. Y si yo tengo raíz, del otro lado va a pasar con exponente, ¿sí? Eso dependiendo mucho de qué es lo que tengamos ahí, ¿sí? Entonces, esas son las tres reglas para despejar una ecuación, ¿verdad? Solo permítame. Bueno, entonces acá, regla número 1, regla número 2 y la regla número 3. Son tres reglas que vamos a aplicar en cada una de ellas, ¿verdad? Y de hecho, pues, en una de las ecuaciones pequeñas que hemos estado realizando, pues lo podemos determinar, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá voy a poner un ejemplo, acá, por ejemplo, vale, ese ejemplo que está ahí, está bastante sencillo, ya lo hemos trabajado, ¿verdad? A ver,
Dime tú cuál es el valor que tiene que tomar X para que sumado con 10 me dé el número de acá, 20. ¿Cuál será ese número? 10. Muy bien, está fácil, ¿verdad? Porque son ecuaciones muy pequeñas que se resuelven por simple expresión. Yo ya sé que el número 10 es el que tiene que tomar el valor de X, porque sé claramente y me doy cuenta y observo así físicamente los números que al sumarlos me dé un valor que me resulte en una igualdad, ¿sí? Estas ecuaciones son pequeñas, eh, más sin embargo, aunque no nos demos cuenta, estamos aplicando las ecuaciones, perdón, las reglas para despejar, ¿sí? ¿Y cómo lo aplicamos? De la siguiente forma. Voy a reescribir esta ecuación otra vez, pero lo vamos a hacer paso a paso con esta regla que está acá, ¿sí? Entonces dice x más 10 igual a 20, ¿sí? Resuelva esta ecuación, determine el valor de la x con las reglas para despejar. Entonces, ¿qué me dice la regla? ¿Sí? El objetivo de despejar esta palabra que está acá es tendría que estar muy vinculada a esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Despejar. Necesitamos despejar, o sea, aislar a la X de un solo lado. El objetivo es que solo la X o la letra que esté que no conozco esté solo de un solo lado de la ecuación y que esté sola, que no esté ningún número acompañado y que esté del otro lado. O sea, las literales de un lado de la ecuación y los números del otro lado de la ecuación. Ese es el objetivo, ¿sí? Bueno, entonces necesito que X esté solo acá. ¿Qué es lo que me estorba? El número 10, ¿sí? ¿Qué está haciendo 10? ¿Qué operación está haciendo, Jocelyn? ¿Qué operación es? Bueno, Sumando. está sumando. Muy bien. Yo necesito que este término que está sumando pase al otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la regla? Número 1. ¿Cuál de las tres voy a aplicar? Pues la número 1, va que me involucra una suma. Y la regla número 1 dice, si un término está sumando y lo quiero pasar al otro lado, va a pasar ¿a qué? A restar, ¿sí? Entonces sería x más, perdón, aquí ya no escribimos más, ¿verdad? Sino que colocamos el símbolo de la igualdad, ¿sí? Del otro lado no movimos nada, el 20 se queda del otro lado tal y como está, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que agregamos acá? Este 10 que estaba sumando y lo pasé al otro lado. Si está sumando, va a pasar al otro lado a restar, ¿sí? Repito, si está sumando, pasa a restar. Ya lo hice acá. Bueno, ahora voy a determinar cuál es el valor, ¿verdad? Está fácil. 20 menos 10 es igual a 10, ¿sí? Entonces, eh, yo respeté lo que dice la regla acá. Si estaba sumando, pasa a restar, ¿sí? Si el 10 acá estuviera restando, pues va a pasar a hacer lo contrario, va a sumar. Dependiendo de la regla que yo voy a utilizar, pues en esta ecuación me tengo que dar cuenta cuál de las tres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Las ecuaciones son las mismas, ¿sí? Esta y esta son las mismas. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y este que está acá? Que acá, en esta, ya aplicamos el proceso de despejar, en este caso, la variable, ¿verdad? Acá ya aplicamos el proceso de despejar la variable, ¿sí? Acá lo hicimos por simple inspección, pues yo ya sé que si me preguntan, mire, ¿cuál es el número que tiene que tomar X para que sumado con 10 me dé 20? Ah, fácil, va, es 10, ¿sí? Pero ahora realícelo con el proceso de despejar una ecuación, es este proceso que está acá, ¿sí? Y ese mismo proceso que está acá, el despeje de ecuaciones, es el que nosotros vamos a utilizar para ecuaciones más o más grandes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta ecuación está sencilla, está pequeña y por simple inspección, pues la resolvimos, ¿verdad? Aquí es el número es 10 y no existe otro número para la solución. Si yo le pongo 11 sumado con 10 nunca me va a dar 20. Si yo le pongo 9 sumado con 10 nunca me va a dar 20. Entonces,
De esa forma se resuelve paso a paso utilizando el despeje de fórmulas, ¿sí? ¿No hay dudas hasta el momento, Jocelyn? ¿Todo está claro? Profe, claro. Bien. Ahora mira esta ecuación que está ahí, ¿sí? Ya no se mira fácil, ¿verdad? Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el valor que tiene que tomar X para que operado con todo lo que está ahí me dé lo mismo que esté ahí? Bueno, ya no lo miro tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay más elementos, ya no es como esta ecuación que está acá, ¿sí? Esta ecuación está sencilla, porque solo hay una variable. Y rapidito, ¿verdad? El valor es 10, ¿sí? Pero en esta ya no se mira tan sencilla, ¿sí? En esta ecuación que está acá, ya no se mira tan sencilla porque, pues, aparte que hay más elementos, están las variables, las mismas variables son, en este caso son 3, pero están en diferente lugar. Entonces no puedo determinar por simple inspección y decir, el valor es 4 que tiene que tomar X. Y igual acá el valor es 4, ¿verdad? No lo sé así nada más. ¿Qué es lo que tengo que hacer con una ecuación de esa dimensión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar paso a paso las reglas para despejar, ¿sí? Y pues eso es lo que vamos a ver la otra semana. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, Jocelyn, ya te apuntaste, ¿verdad? Ya, profe. Bueno. Entonces, que Dios te bendiga. Nos miramos primeramente Dios la otra semana. Feliz fin de semana. Adiós, profe. Igual. Gracias.